¿Cómo están, amigos? Les agradezco nuevamente estar con nosotros, esta vez desde el confinamiento al cual nos ha obligado nuevamente el gobierno. Sin embargo, continuamos en una nueva edición de Reconquista, una mirada jurídica a la noticia. Y en esta oportunidad nos acompaña nuestro amigo Frank Clerc, quien es candidato al Congreso de la República por el partido Renovación Popular. Hola, Frank, ¿cómo estás? Alberto, y a tus televidentes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto acá estar presentes para, bueno, responder en lo que necesiten. Encantado. Bueno, Frank, esta semana has estado en el tintero de todas las notas periodísticas y en todas las comunicaciones, ya sea por redes sociales o por la televisión, por estos hechos que se suscitaron a raíz de la entrevista que tuviste conjuntamente con un candidato de la lista de Juntos por el Perú. Inclusive has tenido un exhorto que ha formulado el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones respecto a lo que ellos consideran a lo que ellos considerarían una conducta inadecuada. ¿Qué opinas tú al respecto, Frank? Sí, bueno, en principio manifestar mi sorpresa porque nunca pensé que alguien iba a ser tan famoso en Perú por únicamente decir la verdad, porque eso es lo que yo hice. Resulta que, bueno, tuve un debate con el señor Guillermo Junior y luego del debate publiqué un tuit con una parte de ese debate en la cual lo nombraba con su nombre, ¿no? Guillermo Junior. Y a raíz de eso el señor dijo de que yo lo estaba discriminando, estaba cometiendo un acto transfóbico, porque él considera que no respeto su identidad de género, vale decir cómo él se autopercibe. Él es un varón que se autopercibe como mujer y a pesar de que su nombre de nacimiento es Guillermo Junior, él considera que se llama Gaela. Afirma que como yo no lo llamo por ese nombre ficticio que es Gaela, entonces yo lo estoy discriminando, ¿no? Un absurdo total, porque yo me baso en hechos objetivos para llamarlo como Guillermo Junior. Primer hecho objetivo, el señor nació varón, es biológicamente varón. Segundo, genéticamente también es varón. Le sacas una prueba de ADN a su pelo o una gota de sangre, va a salir que es varón. Tercero, en su DNI figura con el nombre de Guillermo Junior, sexo masculino. Y por si fuera poco, el propio señor, para postular al Congreso de la República, hizo una declaración jurada, la cual hacemos todos los candidatos, ante el Jurado Nacional de Elecciones, donde afirmaba que, bajo juramento, que es Guillermo Junior y que es varón. En ese sentido, si él mismo ha declarado que ese es su nombre, ¿cómo me puede acusar a mí de discriminación por llamarlo por tal nombre? ¿No? No tiene ningún sentido, a mi parecer. Yo considero que he dicho la verdad, no me arrepiento para nada de lo que he hecho y estoy con la conciencia muy tranquila al respecto. Frank, tú has hablado con la verdad, no solamente con la verdad biológica, sino también amparado en el derecho, en la medida de que has hecho comentarios que se encuentran completamente regulados por nuestro ordenamiento jurídico, llámese la Constitución, el Código Civil. Pero ¿por qué crees tú que este Tribunal de Honor se aparta de principalmente nuestro ordenamiento jurídico? ¿A qué obedece este apartamiento? Sobre el Tribunal de Honor hay varias cosas a tomar en cuenta. Mira, yo he revisado la Constitución sobre el Jurado Nacional de Elecciones y sus funciones básicamente son fiscalizar el sufragio electoral que se haga correctamente y administrar la justicia en materia electoral. La Constitución no dice nada sobre el Tribunal de Honor. La ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones tampoco dice nada de un Tribunal de Honor. Incluso estuve investigando y buscando en reglamentos y tampoco aparece nada sobre este tribunal, ¿no? Entonces es raro. No sé cuál es su base legal. Sin embargo, veo que se atribuyen funciones que nadie le ha dado, incluso al propio Jurado Nacional de Elecciones. Ellos no tienen ninguna atribución legal para exhortar a los candidatos a mentir sobre el nombre de la gente.
Y peor aún, si su excusa para mentir es basarse en categorías que no están en la Constitución ni en ninguna ley, como es el tema de la identidad de género. La identidad de género es parte, bueno, de la ideología de género que aparentemente afirma de que si bien uno nace varón puede autopercibirse de otro género, en este caso femenino, ¿no? Eso en nuestro ordenamiento jurídico no está regulado. Sin embargo, este autodenominado Tribunal de Honor utiliza este término, identidad de género, y exhorta a los candidatos y partidos a respetar un término que no está en la Constitución. Entonces, yo no le veo ningún sentido. Además de eso, el líder de mi partido, Rafael López Aliaga, no firmó el pacto ético electoral, ¿no? Frank, dinos una cosa, ¿tú crees que de alguna manera las instituciones del Estado, como en este caso concretamente el Jurado Nacional de Elecciones, al crear este tipo de tribunales con gente que tiene un pensamiento extralegal, definitivamente, lo que trata de imponer más que la ley es una ideología? Sí, por supuesto. Claramente hay un sesgo ideológico, el cual se ve en el mal llamado pacto ético, ¿no? Porque, bueno, tú eres abogado, has estudiado deontología jurídica, y justamente parte de la ética es la honestidad y el decir la verdad. Y este pacto ético, en lugar de exhortar a los candidatos a decir la verdad siempre, los está exhortando a que mientan y que afirmen una gran mentira, como que alguien que nace varón puede ser mujer, y en lugar de llamar por su nombre legal, ponerle otro nombre. Entonces, me parece un sinsentido y una locura, ¿no? Y como tú dices, lamentablemente esta institución extrajurídica, como es el Tribunal de Honor, tiene un sesgo ideológico, lo cual demuestra que no tienen la capacidad adecuada para ejercer ese rol que se les ha dado, ¿no? Claro, y de alguna manera no ofrece garantías al proceso electoral, ¿no, Fran? Porque yo entiendo de que lo que para todos es razonable, lo que para todos es cumple el principio de la veracidad, el principio de honestidad, el principio de moralidad, de repente para ellos no es lo mismo y puede ser, por cualquier tipo de interpretación completamente antojadiza, puede ser separado de la contienda electoral y lo único que te quedaría es recurrir a los tribunales, en este caso a los juzgados constitucionales, y ahí a que te admitan una demanda por lo menos pues 8 meses y ya quedaste fuera de la contienda, ¿no? Entonces no tiene sentido. Sí. Entonces, No, pero en todo caso este es una amenaza, ¿no? Una especie de espada de Damocles. así es, pero peor aún, o sea, este Tribunal de Honor en teoría es como una especie de tribunal administrativo, ¿no? En ese sentido, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, en los procedimientos administrativos también se debería respetar el debido proceso o el debido procedimiento. Sin embargo, el señor Guillermo Junior me denunció pues por discriminación, pero en ningún momento a mí me han notificado, no me han pedido que haga mis descargos, ni que dé mi opinión al respecto. Simplemente el señor denunció y este Tribunal de Honor dio la exhortación a los pocos días. Y a mí nunca me consultaron, como si no fuera parte del Publicaron proceso. tu nombre, ¿no? Publicaron tu nombre como si fueses una especie de manchado, marginado, algo en esa línea. Así es, publicaron mi nombre y apellido, ¿no? Candidato de qué partido era, pero nunca me dieron la oportunidad de dar mi descargo. Y eso, tú eres abogado, todos los que nos escuchan, viola el debido procedimiento que se debe aplicar en los procedimientos administrativos. Claro, es la imposición, de alguna manera, de lo que se conoce como el pensamiento totalitario, ¿no? En realidad, estas personas que dicen, de alguna manera, defender la tolerancia, terminan siendo intolerantes con los que no piensan igual que ellos. Pero bueno, esto es importante para que lo conozca toda la gente que nos sigue en las redes sociales, Frank, pero salgamos de este tema y vayamos a otros asuntos más importantes en este momento, porque es necesario, Frank, como comentábamos off the record, que la gente te conozca a ti, a los otros candidatos que hay para el Congreso por parte de Renovación Popular, y que nos comentes tú cuáles son las propuestas legislativas que estás ofreciendo a la gente, a toda esta camada electoral,
de tal manera de que los convenzas a que voten por ti y lógicamente por López Aliaga. Sí, bueno, yo soy candidato con el número 21 por Renovación Popular. Soy licenciado en negocios internacionales, estoy en el último ciclo de Derecho. Tengo una maestría en inteligencia estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales y he terminado un doctorado en desarrollo y seguridad estratégica en el mismo lugar. También tengo 5 años de experiencia legislativa. En ese sentido, de llegar al Congreso, mi idea es trabajar desde el primer minuto, no empezar a conocer o hacer prácticas, digamos, preprofesionales. Claro, eso es importantísimo, ¿no? Y respecto a mis propuestas, una de ellas, que para mí es la de las principales, es una ley de transparencia y fiscalización de las ONGs, porque vemos que existen en Perú muchas organizaciones financiadas desde el extranjero que promueven agendas contrarias a la Constitución, a las leyes y los valores de la mayoría de peruanos. Por ejemplo, ONGs promotoras del asesinato de bebés, mal llamado aborto, ONGs que promueven la ideología de género y el lobby LGTB, y otras que se dicen defender derechos humanos, pero únicamente los vemos defendiendo a algunos delincuentes y terroristas. Y en otros casos, hasta algunas ONGs promueven la subversión contra el Estado, ¿no? Eso me parece muy preocupante y este proyecto lo que busca es que de forma transparente estas ONGs reporten, uno, cuántos millones de dólares reciben del extranjero. Dos, quiénes son sus financistas, qué organizaciones o personas los están financiando. Y tres, ¿qué están haciendo con ese dinero? ¿Realmente van a proyectos sociales en beneficio de la población, de la gente más pobre para lograr su desarrollo? ¿O acaso está yendo esto a pagar algunas planillas doradas o financiar algunas actividades en contra del Estado? Entonces, considero que por un tema de transparencia y porque estas organizaciones no pagan impuestos, es necesario que transparenten esta información para que todos los peruanos la conozcan. Esa es una de las propuestas que tengo. Otra propuesta, que ya va más por el plano económico, es presentar un proyecto para exonerar de impuestos los 2 o 3 primeros años a las microempresas, porque considero que es un sinsentido que en plena época de recesión económica ahoguemos a los microempresarios con trámites absurdos y además impuestos y no les permitamos crecer. Es necesario darles un poco de tranquilidad a estos microempresarios para que puedan crecer, vender sus bienes y servicios, contratar más gente y una vez que sean lo suficientemente fuertes, por fin ya exigirles una contribución a través de impuestos al Estado para financiar el aparato público, ¿no? Sería algo muy lógico y ayudaría mucho a la reactivación económica. Frank, esto ayudaría sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que son los que inician los nuevos emprendimientos. Claro, justamente esto iría más que todo a las personas jóvenes que por A o B en algunos casos no han podido seguir estudiando, pero que pueden emprender su negocio y traer ingresos para su hogar, para su familia. Claro, por ejemplo, esto hay hoy en día todos los negocios online que son conocidos como startup, que son casi la gran mayoría manejados por chicos entre 20 y 30 años que tienen que tener pues una razón social para poder operar públicamente, ¿no es cierto? Así Entonces, es. ellos se verían beneficiados con este proyecto de ley. Claro, serían de los principales beneficiarios, porque estamos en plena recesión económica y lo que la gente no quiere es encerrarse en su casa a esperar un bonito de 500 soles que con suerte quizás algún día le llegue, ¿no? La gente acá en Perú no es ociosa, no quiere vivir de limosnas del Estado. La gente quiere trabajar, quiere empleo, quiere vender sus cosas, quiere generar ingresos con su propio esfuerzo. Y yo creo que el Estado debe coadyuvar en ese esfuerzo. Por supuesto, con las medidas correctas de distanciamiento social, higiene, para evitar los contagios, pero no puedes volver a cerrar la economía de golpe, pues es una locura, le estás haciendo daño a la gente. Frank, en el plano de la, me parece interesantísimo este proyecto. Yo creo que no lo he visto todavía en tu página de Facebook, pero ya te recomiendo que lo comentes, este proyecto que tú tienes de poder exonerar de impuestos a estas VIP o pymes, sobre todo que esté dirigida a los más jóvenes, ¿no? En el plano de la educación, que es un tema tan importante y tan relevante para nuestro país, ¿qué propuestas tienes o qué propuestas maneja Renovación Popular?
iniciativas legislativas directamente relacionadas a la educación, pero también a las políticas públicas del Estado. Y van juntas, ¿ah? Una de ellas es una ley para erradicar el enfoque de género en el Estado y en las políticas públicas, porque consideramos que este enfoque de género es una teoría social no comprobada científicamente, la cual se pretende imponer como verdad absoluta en el Estado y peor aún, en los colegios, lo cual viola el derecho de los padres para criar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones y principios. Entonces, hay un problema ahí que atenta contra la moralidad pública y considero que este enfoque de género debe salir del Estado y especialmente de los colegios. Por otro lado, unido a esto, yo propongo una ley de fortalecimiento de la familia. Recordemos que en el gobierno de PPK se derogó la ley de fortalecimiento de la familia y se reemplazó por una ley de familias democráticas, que era un contrabando ideológico, el cual no fortalecía en nada a la familia y más bien metía ideología de género e incluso era había tanta desfachatez que el proyecto proponía que dentro de un hogar el papá y la mamá tengan roles equitativos, ¿no? Lo cual es un sinsentido, porque ¿cómo el Estado va a controlar que dentro de un hogar el papá y la mamá hagan lo mismo, digamos? Es imposible en la práctica de controlar, pero lo ponen en la ley, ¿no? Como si se pudiera. Entonces, lo que yo más bien propongo es esta ley de fortalecimiento de la familia que aplique un enfoque de familia en las políticas públicas y que vea a la familia como la cédula básica de la sociedad. A través de facilidades tributarias, a través de facilidades para adquirir vivienda y otro tipo de temas que pueden ayudar a la familia a consolidarse y a poder criar a sus hijos de una forma adecuada. Esto le permitiría, a mediano plazo le permitiría al Estado ahorrar muchos costos, porque recordemos que si en una familia hay hijos mal nutridos, con anemia, que no rinden en el colegio, que digamos van a una pandilla o entran a la drogadicción, finalmente todos estos problemas sociales, ¿quién asume el costo? Lo asume el Estado a través de los impuestos de todos los peruanos. Claro. Cuando una familia es fuerte, está constituida, bien consolidada, con los hijos bien educados, bien alimentados, con una buena salud, el Estado se ahorra estos costos. Entonces, tener un enfoque de familia al mediano plazo realmente ahorraría dinero a todos los peruanos y contribuiría a tener una mejor sociedad a futuro. Dinos una cosa, Frank, hay un asunto que es muy importante y que se debe tener en cuenta para el desarrollo del país, por cuanto no podemos prescindir nosotros de la existencia del Congreso de la República o del Poder Legislativo. No puedes negar tú que durante mucho tiempo el desprestigio del Congreso de la República, el desprestigio del Poder Legislativo es mayúsculo frente a la ciudadanía, que somos los que finalmente pagamos los impuestos para que exista pues un Congreso que sirva para el desarrollo del país. Tú que has estado trabajando dentro del Congreso, ¿tienes algún tipo de propuesta para que el Congreso cambie esta imagen, no solamente por un tema comunicativo, sino por un asunto intrínseco al funcionamiento del Poder Legislativo? Sí, yo tengo la suerte, digamos, de haber trabajado en el Congreso. Sí. Entonces, conozco el monstruo por dentro, digamos. Claro, claro. Y yo he notado que el Congreso tiene muchos problemas, ¿no? Uno de ellos es una burocracia inmensa. En cada despacho parlamentario hay hasta 7 trabajadores, lo cual me parece que es excesivo. Yo creo que con 3 basta y sobra para que un congresista pueda ejercer realmente una buena función. Por otro lado, veo que otro problema que hay es que el Pleno del Congreso aprueba una ley. Esa ley, a los 7 días, en teoría, debería ir a una segunda votación, donde luego de una reflexión, el Pleno del Congreso ve si es conveniente aprobar la ley. Eso es en teoría. En la práctica, ¿qué pasa? Aprueban la ley, el Pleno del Congreso, y a los 5 minutos lo exoneran de segunda votación y la ley ya es ley. Entonces no hay ningún tipo de reflexión para que se apruebe una buena norma. Y finalmente llega al Tribunal Constitucional
y la declaran inconstitucional o se deroga, ¿no? Entonces, hay un problema ahí grave de calidad de las leyes y yo creo que una solución podría ser regresar a la bicameralidad y tener otra cámara, pero con la acotación de que sin aumentar el presupuesto que actualmente tiene el Congreso. Vale decir, con el mismo presupuesto, tener dos cámaras. Yo creo que esa sería una reforma que ayudaría mucho a cambiar el Congreso. Otra reforma es que el Congreso tiene autonomía administrativa y económica, lo que se traduce de que le puede pedir cualquier presupuesto al Ejecutivo, el cual tiene que otorgárselo. A mí me parece que está mal eso, porque los congresistas no son muy responsables con lo que piden y a veces piden demasiado y no hay forma de regularlos. Entonces, yo plantearía una reforma constitucional para que el propio Congreso no se ponga su presupuesto, sino de que otra instancia, de acuerdo a criterios técnicos, le dé este presupuesto, como sucede en otras instituciones. Esos serían algunos cambios que creo que ayudarían mucho a mejorar la imagen del Parlamento ante los ciudadanos. ¿Tú consideras, por lo tanto, que tiene que haber dos cámaras necesariamente? Sí, pero sin mayor presupuesto. Claro. O sea, yo creo que se puede hacer una reingeniería de tal manera de hacer al Congreso más chiquito, más eficaz y con dos cámaras. Me parece realmente interesante porque el desprestigio del Congreso ya cada día es impresionante. Este Congreso que tenemos hoy en día, fruto del gobierno de Vizcarra, realmente nos presenta y nos saca leyes que terminan en el TC y terminan siendo declaradas inconstitucionales, que es una pérdida de tiempo y dinero que la terminamos pagando todos nosotros, porque esta gente pierde tiempo para presentar, por ejemplo, este proyecto de ley nuevo que se ha planteado de crear una nueva línea aérea como Aeroperú. No sé qué piensas tú de ese proyecto. Bueno, es absolutamente ridículo. Pues es un proyecto declarativo, ¿no? Declara ese de interés nacional crear una aerolínea para el Estado, pero es ridículo, pues, o sea, pierdes recursos humanos, tiempo y atención de la prensa en un proyecto de ley sin efectos prácticos y con un tema tan ridículo como crear una empresa estatal. O sea, el mismo Estado que no puede comprar vacunas, medicinas, mascarillas a tiempo, va a comprar aviones y los va a administrar para hacer vuelos nacionales de forma efectiva y eficaz. Me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Ni siquiera Petroperú, el cual está hace varios años viendo esta refinería de Talara que ha triplicado su precio y no pueden terminar con eso. Vamos a pagar una refinería la cual no tiene petróleo para refinar. Y hace poco Petroperú ha gastado 8 millones de dólares para cambiar un logo que uno lo ve y es completamente ridículo. Pues ese es el Estado empresario. Y quieres ahora trasladar eso a una aerolínea estatal, realmente hay que tener poca lógica, poca racionalidad para proponer esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que, si te das cuenta, la gente que entra al Congreso lamentablemente no tiene ningún tipo de formación en política pública, no tienen formación en temas de economía, no tienen formación en temas, bueno, hablemos de temas constitucionales, porque tenemos un marco constitucional económico que plantea una serie de propuestas a nivel económico para poder desarrollar que beneficia a los individuos y no que beneficia al aparato estatal. Entonces, esta gente navega contra la corriente, navega contra lo que dice la Constitución y al final lo que terminamos pagando los platos rotos somos la ciudadanía que con el pago de impuestos que se va para financiar a toda esta gente pues que no sabe absolutamente nada. Dinos otra cosa, Frank. Rafael López Aliaga ha hablado mucho y uno de los ejes fundamentales de sus propuestas han sido la reducción de los ministerios. ¿Tú crees que esto es realmente posible? Y esa sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿tú crees que esto de acá beneficiaría a la ciudadanía? Sí, por supuesto, lo veo totalmente viable, porque así como el Congreso necesita una reingeniería para reducir personal y ser más eficaz, creo que lo mismo pasa en el Poder Ejecutivo, ¿no? Tenemos 19 ministerios que ningún ciudadano es capaz de recordar el nombre de todos los ministros. Y tenemos una gran burocracia que paga muchas planillas doradas y contrata demasiada gente y no se puede medir los resultados de lo que están haciendo, si va en beneficio de la ciudadanía o no.
En ese sentido, en lugar de 19 ministerios, creo que podríamos tener 10, fusionarlos y quizás crear más viceministerios o direcciones generales, con el fin que haya menos cabezas y pueda haber un mejor control, una mejor administración y una gestión estratégica correcta de los recursos del Estado, sobre todo para hacerlo en base a objetivos muy puntuales. Y no solo es la reducción de ministerios, ojo, también tenemos un gran problema en asesorías, consultorías y también el tema de la publicidad que se le paga a los medios de comunicación. Entonces, el Estado no es de que pues, sea una fuente de dinero ilimitada, la cual se pueda gastar en cualquier tontería, ¿no? Nos esforzamos mucho todos los peruanos en pagar impuestos para que el Estado administre ese dinero en beneficio de la población, y no puede ser que se desperdicie en gente como Richard Swing, ¿no? O pagando publicidad en medios sin ningún efecto. Entonces, yo creo que hay que ser serios en el manejo de la cosa pública y realmente invertir el dinero de todos los peruanos en bienes y servicios de calidad para la población, que para eso justamente son elegidos el presidente y los congresistas. David, perdón, Frank, ya estamos llegando al final de la entrevista. Quisiera yo que nos digas y que le digas a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, ¿por qué votar por Rafael López Aliaga y por qué marcar el 21 por Frank Clerc? Bueno, buenísimo. Estamos en un tiempo de crisis en el país. Va a venir una decisión muy importante para todos los peruanos. Y tenemos un hombre providencial como Rafael López Aliaga, que es un empresario de éxito, que es honesto, que es sincero y que como persona natural ha traído miles de millones de dólares en inversión, ha generado empleo, trabajo, él sabe cómo hacerlo. Y como presidente de la República estoy seguro que hará lo mismo. Me parece que es el hombre que en tiempos de crisis requiere nuestro país para salir adelante. En ese sentido, yo invoco a que voten por Rafael López Aliaga, que es un empresario de éxito, un emprendedor, y estoy seguro que va a hacer cosas muy buenas por el país. Respecto a mí, mi nombre es Frank Clerc Torres, voy con el número 21 por Renovación Popular. Tú me conoces, sabes que soy firme en defensa de mis principios, de la vida, de la familia, de la patria, de las Fuerzas Armadas, de la libertad económica, y te aseguro que de llegar al Congreso voy a ser tu voz, te voy a representar dignamente y voy a luchar contra estos movimientos antifamilia, antivida y antipatria que pululan en el país. Vota seguro, vota por gente preparada. Te invito a votar por mi número, por el 21 y marcar la R de Renovación Popular. Y así lograremos la gran renovación política que requiere nuestro país. Gracias. Gracias, Fran. Te agradezco por la oportunidad de estar contigo. Soy sincero, voy a votar por ti. Voy a votar por Rafael. Es lo que vengo yo aconsejando a aquellos que me preguntan y me piden a mí por quién entregarían su voto. Estamos, como tú has dicho y coincido contigo, en un momento muy importante en la historia de nuestra patria, donde tenemos que definir quiénes son nuestros gobernantes y votar a conciencia. Por lo tanto, creo yo que esta ha sido una muy buena oportunidad para que te conozcan, además de lo que tú ya estás haciendo por otros medios, ¿no? Y con ustedes, amigos, les agradezco nuevamente por habernos acompañado el día de hoy y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, laabeja.p. Hasta luego, muchas gracias.